yo no la vi. Ahí voy. Esos son los aleros, digamos. Nosotros fuimos hoy los guardiólogos. Bueno, hoy invertimos los papeles. Hoy les voy a iniciar lo que es la clase de semiología de valvulopatías cardíacas, ¿sí? Es netamente semiología, así que trataremos de hacerlo más conciso, y en la siguiente clase que ya exponemos patología por patología va a ser un poco más extenso. Para lo que vamos a ver, todo lo que hace la semiología cardíaca, vamos a ver lo que es el foco aórtico, que siempre lo vamos a tratar de ver siempre en la porción suprasigmoidea de la arteria, que lo vamos a encontrar en el segundo espacio intercostal línea paresternal derecha. Y tenemos incluso otro acceso que va a ser el accesorio de ERF, que se va a encontrar en el tercer espacio intercostal línea paresternal izquierda. Aquí podemos ver el margen en caso de que haya algún tipo de alteración o clic de la válvula que vamos a ir viendo posterior. Veremos cómo se puede irradiar hacia la parte del ápex incluso. Para recordar lo que era el R1 y el R2, el R1 iba a ser la apertura de las válvulas aórticas y venía la fase de la eyección, y el R2 iba a ser el cierre de las válvulas aórticas y pulmonar, ¿sí? Con eso se completaría lo que era parte del ciclo cardíaco, en lo que se iniciaba la parte de la contracción isovolumétrica para que se abran las válvulas, y una vez que termina y el cierre de las válvulas y posterior a la relajación que sería la diástole. Lo que es vamos a iniciar las principales alteraciones a nivel de las válvulas van a ser tanto la estenosis como la insuficiencia, las que más se puede tener en cuenta. Lo que es la estenosis aórtica, vamos a ver que simplemente, como estamos aquí, la obstrucción de la salida del volumen de lo que va a ser el ventrículo izquierdo hacia lo que es la aorta. Esta obstrucción de la eyección normal es la valvulopatía más frecuente, que sería la estenosis. Esta puede ser a nivel valvular, subvalvular o supravalvular, ¿sí? Dependiendo dónde se va a dar este tipo de estenosis. Su etiología valvular es la parte más común. Puede ser esta, ya sea congénita. Entre estas puede ser porque tengamos una válvula bicúspide o monocúspide. En cabo, en caso de los síntomas, se manifestarán siempre en la infancia, y muchas veces cuando no es tan grave la lesión, se puede mantener incluso hasta la adolescencia y la vida adulta. Los síntomas principales que vamos a tener de un paciente con estenosis aórtica va a ser dolor torácico al esfuerzo. Es muy distinguible a la angina, así que un dolor anginoso nos abre la puerta a una serie de diagnósticos. Incluso van a ir con disnea, mareo, entre otras cosas. El síncope no atribuible a otra de las causas indica una estenosis aórtica grave, así que tendríamos que tener muy en cuenta el paciente que nos venga con este tipo de ángulo. Es más útil este tipo de dolores principalmente en ancianos de esta semiología, hay que tenerla muy en cuenta, o personas que no realizan algún tipo de actividad física, o personas que permanecen sedentarias y están en su casa, o si están sentados, tienen un dolor de tipo anginoso, podríamos ir descartando lo que es una estenosis aórtica. Como les decía, si comenzamos a tener esto, que es grave, ¿sí? El pulso, ¿qué vamos a comenzar a valorar en un paciente? Aquí comenzamos todo lo que es la semiología. Primero va a ser el pulso arterial, donde se caracterizaba, recuerden, por un ascenso lento, el tardus, y una amplitud disminuida, parvus. Como pueden ver, es un ascenso lento, ¿sí? No es muy agudo, al contrario, y tiene una amplitud completamente disminuida debido al obstáculo que está produciendo la válvula y lo que está impidiendo que salga la mayor cantidad de sangre puede inyectarse a lo que va a ser la aorta. A medida que la obstrucción valvular va progresando, la presión arterial y la presión de los pulsos van reduciendo. Recuerden que todo tiene un proceso adaptativo, que una vez que estamos en una fase aguda vamos a tener esta sintomatología, pero al que pasemos una fase crónica vamos a ver que disminuyen este tipo de cosas, ¿sí? Disminuiría el pulso, disminuiría
este tipo de obstrucción y la fuerza del pulso que vamos a tener. En ancianos hay que tener muy en cuenta porque ellos tienen ya unas arterias que son muy poco elásticas, que tienden a dar un pulso amplio. Este puede percibirse como incluso normal, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente que nos impresiona, que tiene un pulso más fuerte, tenemos que siempre hacer esta discriminación, ya que el paciente por sus arterias que ya no son elásticas van a dar una pequeña flujo aumentado que nos podría confundir a veces con lo que va a ser una estenosis aórtica. En la inspección, lo que tenemos que tener en cuenta una vez que pasemos a nuestro paciente va a ser principal, vamos a palpar a nivel del ápex o la punta del esternón, un choque en la punta, ¿sí? Este va a ser intenso y no se encuentra desplazado. Como pueden ver, sería el choque en esta parte y se radiaría todo esto, ¿sí? Pero aún así se mantendría en este círculo siendo este localizado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el frémito sistólico que se va a auscultar a nivel del segundo espacio o a veces del tercer espacio intercostal cuando la estenosis valvular ya sea supravalvulares, el frémito puede irradiarse incluso hasta el cuello. Entonces vamos a ver en el segundo y tercer espacio siempre este tipo de ruidos. Y recordemos que siempre que estamos hablando de entonces aórtica, escuchar el cuello es por esto, que las supravalvulares, como hablábamos, iba a ser un poco más estrecho a nivel del canal de la aorta. Este flujo va a ser mucho más fuerte y va a tener esta dirección. Si pueden ver, va a ir por el borde derecho de lo que es el esternón y va a dirigirse hacia lo que van a ser la parte del cuello, ¿sí? La palpación simultánea de un latido apexiano intenso, más un pulso carotidio, como les decía, tenemos un pulso carotidio fuerte que nos indica que hay mayor presión, a la vez que la palpación de este latido a nivel apexiano nos puede estar dando una alerta de que estamos frente a una estenosis aórtica, simplemente con la palpación. Entonces, tomando el pulso y la palpación ya tendremos por lo menos un diagnóstico que nos orienta y nos ha descartado muchas otras cosas más. Ahora vamos a ir directamente a la auscultación. Una vez que tengamos a nuestro paciente, este va a tener un soplo eyectivo de morfología romboidal, increscendo, decrescendo. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que el clic que teníamos iba a ser esta apertura que iba a ser de nuestras válvulas, ¿sí? Y al momento que sale la sangre, hacía un pequeño choque en estas válvulas y nos va a dar un pequeño choque que va a ser como un clic, ¿sí? Aquí vemos cómo va creciendo y una vez que llega a su máximo esfuerzo, es decir, que llega a su máxima eyección, va a comenzar a disminuir, porque recuerden que este soplo va a ser de acuerdo a la eyección de nuestra cantidad de sangre que encontremos en nuestro ventrículo. Va a ser un soplo eyectivo, llegará a un momento máximo y después irá decreciendo la intensidad, ¿sí? Como decíamos, para volverles a recordar, este se puede propagar hacia el cuello de acuerdo a la intensidad o incluso algunas veces se puede ver que se va incluso a todo el precordio y vamos a ir viendo cómo nos va a dar este tipo de soplo y cómo sería su morfología. Eh, en lo que son las alteraciones de los soplos, bueno, algo pasó con esta diapositiva. Vamos a tener alteración en el soplo. Las alteraciones en el soplo principalmente va a estar dando en ancianos con efisema. Aquí se pueden auscultarse mejor un timbre diferente lo que va a ser el área mitral, un ruido en el área aórtica y con un timbre musical, eh, también llamado la disociación estetoacústica de Galvadín, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que estamos escuchando nuestro soplo por la cantidad de líquido, perdón, por el efisema que tenemos a nivel pulmonar, tiende a tener otro tipo de sonido, ¿sí? Entonces esta sería una disociación que vamos a tener. La intensidad del soplo, como les venía diciendo, va a depender de las condiciones de la transmisibilidad del tórax, es decir, que no tenga alguna otra cosa como el caso del efisema, la velocidad del flujo, si tiene un flujo constante, y la función ventricular, es decir, que si el ventrículo está competente, va a mandar con mayor fuerza y vamos a tener un soplo mucho más
fuerte, pero una vez que el ventrículo vaya cambiando ya su morfología, vaya entrando en una eh, dilatación ventricular, el soplo puede cambiar un poco su intensidad. Eh, no necesariamente la intensidad del soplo va a estar dándonos la gravedad de la estenosis, ¿sí? Netamente, como les digo, puede ser una alteración a nivel ya del ventrículo, más no de que la estenosis haya aumentado o sea más grave, ¿sí? No, no tiene nada que ver de acuerdo a eso. Para ir ahora con la otra clase que tenemos, que va a ser la insuficiencia aórtica, es otra de las patologías. Aquí vamos a tener su definición rápida, es el reflujo de sangre de la aorta al ventrículo izquierdo a través de una válvula incompetente, es decir, que la válvula no se va a cerrar bien. Al no cerrarse bien, al momento de que pasa el ciclo de eyección, va a venir un soplo que va a absorber, ¿sí? Y va a ser por el paso de la sangre que estaba a nivel de la aorta que volverá nuevamente al ventrículo. Según su forma y presentación, vamos a tener en lo que es aguda o crónica. Su etiología: puede deberse a distintas alteraciones intrínsecas del aparato valvular o puede ser secundaria a una enfermedad de la raíz aórtica, ¿sí? Todo lo que es la raíz de la aórtica, que comprometería el cierre de de las válvulas sigmoides, o deberse ambas, a las válvulas sigmoides o también a la parte de la raíz aórtica. Lo que va a ser alteración progresiva, ya sea con una función de retracción, prolapso de estas o bien el anillo valvular, ¿sí? Entonces va a ser un daño de progresión, puede haber un prolapso completo o puede deberse a otro tipo de causas. En el grupo de médicos que, por favor, lo que hablamos ayer. Gracias. Gracias. Siguiente va a ser la alteración progresiva, ya sea con función de retracción o prolapso, como que estábamos hablando, ¿sí? El prolapso de la válvula puede hacer también que, bueno, va a haber ese prolapso también exceso de la sangre de la aorta hacia el ventrículo. En esta, la principal causa o la enfermedad que más sobresale va a ser la fiebre reumática, es la causa más frecuente de insuficiencia aórtica crónica, y ya que va a dar va a hacer que las válvulas se podría decir que se hagan más rígidas, por lo tanto no van a tener un buen cierre, y al no haber un buen cierre va a haber un retorno de la sangre. En lo que van a ser las alteraciones agudas y crónicas, en este caso, perdón, se me fue el tipeo, es primero agudo y después lo crónico. En lo que es agudo se produce una perforación o laceración de la válvula de instalación rápida, es decir, que se produjo cualquier tipo de daño a nivel de la válvula. La principal causa de este tipo de daños pueden ser la endocarditis infecciosa, es una de las causas más frecuentes de lo que hablábamos de la perforación de la válvula. Al momento que está perforada la válvula, por eso va a tener esta retracción de la sangre. eh, y el ventrículo izquierdo no tiene tiempo a adaptarse, entonces por lo tanto vamos a tener un soplo que va a ser inmediato. En cambio que el crónico va a tener una alteración progresiva de las válvulas sigmoides. Vamos a ir lentamente con una función de retracción, o ya sea el prolapso o a nivel del anillo valvular, que va a cambiar su conformación. La presión del ventrículo izquierdo va a presentar una franca elevación durante la mitad de la diástole, dando un soplo aspirativo. Y lo que estábamos hablando, la fiebre reumática va a dar alteración en el tejido, haciéndose que se fibrose y y se produzca una retracción de las cúspides valvulares, causando una estenosis en la válvula. Volviendo netamente, se vuelven a esclerosar las valvas, ¿sí? No se van a cerrar, dejan este pequeño espacio y van a estar dando este tipo de problemas. En este vamos a tener también algunas características muy importantes, como es el pulso arterial. Este pulso arterial va a ser característico, va a ser amplio, que es el Magnus, y de ascenso rápido, Celere, ¿sí? Entonces es amplio, ven su amplitud, y su ascenso también va a ser mucho más rápido, y también su caída va a ser menor y va a ser más acelerado. Entonces va a ser un amplio y Celere, porque es rápido y va a bajar igual.
Suele percibirse un golpe abrupto que desaparece con rapidez con el pulpeo de los dedos. Se le conoce también como un pulso saltón o de colapso o de martillo de agua, donde vamos a estar, donde vamos a estar viendo cómo va a aumentar esta presión, ¿sí? La maniobra que utilizaremos es simplemente levantar el brazo, como está en el gráfico, palpamos el pulso y sentiremos este martillo de agua, un golpe muy fuerte del pulso que asemejaría a eso, ¿sí? Eh, en la parte de la palpación de los latidos, claramente tenemos que estar pendiente en lo que va a ser a nivel del cuello, donde va a ser mayor la fuerza, como estábamos hablando, por su irradiación mismo. Se conocería, incluso hay un signo del baile arterial, donde se puede ver claramente por la fuerza cómo las arterias comienzan a moverse a nivel del cuello, ¿sí? O incluso puede haber al momento que tenemos un movimiento de la cabeza sea oscilante, vamos a tener un pulso sincrónico que se denominaba el signo de Muset. ¿Está grabando? Sí. En lo que va a ser presión arterial, tenemos que tener en cuenta que existe un aumento de la presión del pulso, la presión diferencial a causa de un aumento de la presión sistólica con disminución de la diastólica. Y a los de piso están escritos. En esta tenemos que ver que en formas graves puede haber una diferencia de 60 milímetros de mercurio o de presión entre lo que van a ser miembros superiores y el miembro inferior. ¿Sí? Esto se le conoce como el signo de Hill. El aumento de la presión diferencial puede originar otros signos, como la pulsación del úvulo del signo de Müller, que este de aquí, que se ve claramente cómo se mueve la úvula por la fuerza que está teniendo, o el pulso capilar subunguial, o el signo de Kinker, que se va a ver un pulso a nivel subunguial, se va a ver claramente a nivel de la uña. La inspección que vamos a tener es a nivel del tórax. Vamos a tener un latido apexiano que va a ser amplio, intenso, que se desplaza hacia abajo y hacia la izquierda. La auscultación cardíaca en formas graves, vamos a tener el primer ruido y el segundo va a estar disminuido con una pérdida del componente aórtico. Puede haber un auscultamiento pulmonar por el soplo sistólico, como estábamos escuchando, se puede irradiar, o puede auscultarse un tercer ruido como expresión de la disfunción del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces aquí tenemos la forma grave, vemos cómo sale con fuerza, y en esta parte ven cómo regresa, y aquí vamos a ver que el regreso también va a ser fuerte. Vamos a tener como que sube y está bajando. En las formas graves van a ser estas, ¿sí? En la forma moderada vamos a ver netamente que va, y incluso a veces no se puede escuchar el retorno cuando es una insuficiencia aórtica moderada, pero en la grave es donde más vamos a tener este soplo que va a estar aumentando, disminuye y otra vez tiene a aumentar. Las técnicas se ausculta mejor en el paciente sentado o inclinado hacia adelante, en apnea expiratoria y con los miembros superiores elevados. ¿En donde vamos a escuchar? A nivel del tercer o cuarto espacio intercostal y en el borde paraesternal izquierdo en las afecciones valvulares. Si existiese una dilatación de la aorta ascendente, se ausculta mejor a nivel del borde external derecho. En el área mitral puede percibirse un soplo presistólico o un refuerzo presistólico del soplo diastólico que sugiere una existencia de una estenosis mitral, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que puede haber una estenosis y a la vez una insuficiencia, y el soplo de Austin-Planck, que es una estenosis mitral relativa. Aquí también se va a escuchar y como pueden ver, pueden ser incluso algunas veces hasta fusiones de los soplos. Eso sería todo. Les puse. Bueno, acá teníamos lo que iba a ser un soplo. No sé si lo escuché. No. Creo que no escuchan lo que va a ser el soplo de la insuficiencia. Y bueno, el soplo de con todo, les dejé al final del link. Los links para que podamos apreciar, ¿no? Con forma didáctica, escuchar lo que van a ser los soplos
a nivel de la insuficiencia y la estenosis para seguir afinando nosotros el oído más, que estamos iniciando en comparación, que ustedes ya lo saben. Eso sería todo por la parte que es la semiología. El resto de insuficiencia aórtica y eso ya más a fondo les iremos dando. Incluso también tengo ese mismo tema, así que les iré andando más en la parte anatómica o funcional que sea y la parte clínica también. Eso, muchachos. ¿Me escuchas? Ahora sí te escucho. Perdón, estaban los dos entrando y saliendo, así que... Y el otro lado estaba en una reunión. Bueno, bien, ¿qué te iba a decir? Va. Entonces, en conclusión, básicamente, que son los síntomas más fuertes de la estenosis aórtica. Los síntomas, bueno, en sí, en la conclusión, en lo que se podría llegar a cabo todo esto, serían en los síntomas que vamos a tener. Siempre hay que estar pendiente de que tengamos un paciente que tenga un ángulo, que tenga mareo, que tenga muchas veces incluso hasta síncopes. ¿Sí? Ese paciente que está sentado y se sincopa, podemos estar hablando de este tipo de patologías. Hay que estar pendientes de lo que va a ser principalmente la estenosis aórtica. Tenemos varias formas de escuchar el soplo. Por suerte es un soplo eyectivo, ascendente, descendente rápido. Va a ser la característica. No tenemos que dejarles de no revisar a los pacientes, siempre estar escuchando. Recordar que en la estenosis vamos a tener un soplo que va a estar en el segundo espacio intercostal, al igual que la insuficiencia, pero la insuficiencia hay que tener en cuenta que al necesitar mayor fuerza, incluso se puede irradiar la estenosis, al tener mayor fuerza para tratar de sacar el ventrículo, se va a estar irradiando hacia lo que va a ser el cuello. Entonces, sería también muy importante siempre estar viendo los pulsos a nivel del cuello también, pulso, y también siempre escucharlo, de eso lo escuchamos a nivel del tórax. Aparte de eso, en la insuficiencia, No, podríamos en la estar... estenosis. ¿Perdón? Estamos hablando primero de la estenosis. Ah, sí. En la estenosis sería eso lo que más ¿Y cómo se llama ese fenómeno ¿te acuerdas el fenómeno que se va a apex y que es una estenosis y uno lo puede confundir como mitral? Viste que la estenosis aórtica puede llegar al apex, vos dijiste. Sí, sí, Irradiado. Ese fenómeno. puede llegar, y les tengo aquí, es se ausculta en el punto accesorio de ERP, y Acústica que va supuestamente en el foco mitral o apex y la se irradia. acústica. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Disociación estereoacústica. Ajá, pero como tiene un nombre. Es bien conocido. Ah, Sí, eso me lo dijo Eddie una vez. Gabardín, ¿sí? Labardín. Ah, no, sí te puse acá abajo, estaba. Estaba porque no Es lo la que se escuché. ve como sí, le tengo aquí, no sé por qué le puse el galabardín, que es una disociación acústica. Eso, Sí, eso es es una alteración del soplo y hay que estar muy, muy atentos también con eso. No sé por qué exactamente. se me fue pero el original que les voy a subir, ahí está. Me pasé la computadora a otra y estaba corriendo, pero no sé por qué se me quedó, pero está aquí. Sí, Bien. Bueno, bien. No, para que se queden claro, porque a mí en primer año también me tocó esa clase. Y en el Branwell, a grandes rasgos, te dice, ¿viste? Lo que vos dijiste, hay que tener cuidado que el paciente tenga disnea, síncope sí. o que llegue a tener angina, porque todas esas tres patologías, esa semiología, esa sintomatología que el paciente tenga, de acuerdo, por ejemplo, la disnea te aumenta en un 50% la mortalidad en 2 años, el síncope 50% a los 3 años, y el más grave, que es la angina, te 50% de la mortalidad, perdón, el más grave sería la disnea, que sería 2 años de mortalidad, te aumenta un 50%, el síncope 3 años, 50%, y la angina te aumenta un 50% mortalidad a los 5. Gravísimo.
Una vez que la Ajá. estenosis más, el paciente tiene altas chances o la mitad de mortalidad aumentada. Entonces, por eso, viste que después vamos a ver, se divide en sintomáticas, sintomáticas o Sí, mucho la diferencia, ¿viste? Pero bueno, sí, son justamente muchas estaba cosas. viendo. Semiología me hubiera gustado preguntarte, pero tampoco quiero matarte. Pero bueno, nada. Sí, igual Mm, ya iremos un poquito más al fondo con las otras clases. eso, sí, sí. Ah, después de la semiología de la insuficiencia aórtica tenías para explayarte un montón porque tiene un montón de Sí, signos, fue como que le pusimos más. Sí, pero sí, que bueno. había bastantes. Incluso los que más les vi, que eran los más, eran el signo de Hill, el de Muller, el Quinque. Eh, Ujú. había otra gran cantidad, es verdad, pero eran los que más se lograba ver al paciente con nosotros teniendo la cama. ¿Te acuerdas cuál tenía Abraham Lincoln? Abraham Lincoln, Sí, ¿te acuerdas? El presidente tenía insuficiencia aórtica y hay un signo que él tenía con la rodilla. ¿Te acuerdas cuál era? el signo. Que él ponía la Ay, pierna no, no, Cultura entre la... general. es cultura general y no. A ver, Bueno, no déjame. pasa. Hay uno que es como la del martillo, pero en miembros inferiores. Él tenía, era un marfán, el Sí, sí, Lincoln. Marfan sí sabía, pero Y con no me acuerdo de insuficiencia eso. aórtica y él tenía este signo. Pero bueno, X, no me acuerdo si era el de... No, no era el de Gil. Pero bueno, después les voy a buscar, pero sí fue descubierto por este presidente, o sea, En está base a bueno. O él. sea, no sé si en base a él, pero El ¿cómo? signo de Lincoln, que es del hiperpulso a nivel Hiperpulsabilidad de la arteria de la. poplitea, cuando se Ahí está, observa como ¿viste? cruzada. Ese, él, digamos, cruzaba las rodillas, las piernas Y y la al Es el hiperpulsabilidad hecho, claro, por la picar, fuerza que tenía. exactamente. Es otro signo para tenerlo en cuenta. Está bueno, cultura Sí, general. está bueno porque es cultura general, está muy bien. Que nunca te vas a olvidar de eso, ¿viste? El- Y sí, ahora ya sabré. Solo sabía de su Marfan, pero no sabía del otro. y después, nada, eso también de la presión que dijiste está muy bien. Sí, es de que También ver siempre la vamos a hacer disociación de los pulsos. eso, y también vamos a tener una sistólica, no sé, 140 y vamos a tener una diastólica de 40. O sea, también va a haber una disociación entre sístole y diástole, o sea, va a ser amplia. Sí, estaba viendo eso también que en el Bramwell decía que había más de 20 milímetros de mercurio y en el libro de Argente decía 60 milímetros, entonces sí tenía alguna disociación, creo que es por los años que manejan cada uno. Mm, sí, pero bueno, nada, eso, a grandes rasgos eso es lo más importante, ¿no? La clínica del estenótico, que es sumamente importante, tratarla a tiempo. En realidad se hicieron varios estudios para ver si se trataba antes o se trataba justo con los síntomas y la verdad que no se vio mucha diferencia. Pero bueno, porque muchos dicen, bueno, si esto va a avanzar porque va a avanzar, ¿por qué no lo hacemos antes, verdad? Ajá. O sea, la idea es esa, ya al mínimo y preguntar bien al paciente, porque hay viejitos que por ahí no te explican bien y por ahí, sí, 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 me estoy, no sé, poniendo la pijama, ay, sí, me falta el aire, o sea, es tipo, hay que súper indagar en estos pacientes.